Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión, les traigo un video resumen sobre los acontecimientos relacionados a la llamada Peregrinación de Gracia. Una revuelta popular que comenzó en Yorkshire en octubre de 1536, antes de extenderse a otras partes del norte de Inglaterra, como Cumberland, Northumberland y el norte de Lancashire, bajo el liderazgo de Robert Aske. La Peregrinación de Gracia es considerada como la más grave de todas las rebeliones del período Tudor. Este material está realizado por petición de Marianne, quien quería saber más sobre esta famosa rebelión. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a los siguientes suscriptores y comentaristas. Nati Dalmaso, quien nos ve desde Argentina, Juan Martín Contreras y Abeto Bucio. Muchas gracias a todos por ver y comentar los vídeos que voy subiendo y también por seguir el canal. Y a continuación, la historia. La Peregrinación de Gracia es el nombre colectivo de una serie de rebeliones en el norte de Inglaterra, primero en Lincolnshire y luego en Yorkshire y otros lugares entre octubre y diciembre de 1536. Nobles, clérigos, monjes y plebeyos se unieron para oponerse tanto a la decisión de Enrique VIII de Inglaterra de separarse de la Iglesia de Roma, como a su política de cierre de monasterios y confiscación de sus propiedades, un proceso conocido como la disolución de los monasterios. Otros agravios eran el temor a nuevos impuestos y a la confiscación de los bienes de la Iglesia, así como la falta general de representación política en el norte de Inglaterra. La Peregrinación de Gracia, llamada así porque sus participantes se consideraban peregrinos, no amenazó Londres, pero fue la mayor rebelión del período Tudor. Los 40.000 manifestantes fueron dispersados mediante la amenaza de la fuerza armada y falsas promesas de indultos y reformas, pero, finalmente, muchos de los líderes, entre ellos el abogado Robert Aske y Lord Darcy, fueron ejecutados como traidores, y Enrique continuó a buen ritmo con la reforma en el reino. Para comprender mejor los hechos relacionados a este levantamiento y todas sus causas, debemos analizar un poco primero lo que se denominó como la gran cuestión del rey inglés. Enrique VIII tenía un problema. Quería divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, para poder casarse con la más joven y bella Ana Bolena, que podría darle lo que tanto deseaba, un heredero varón. El problema, que el rey llamó su gran cuestión, era que en la Iglesia católica no se permitía el divorcio. Tras mucha actividad diplomática, el Papa se negó a conceder a Enrique la anulación de su matrimonio. El rey, con la ayuda de su canciller Thomas Cromwell, decidió entonces que se convertiría en jefe de su propia iglesia en Inglaterra y así podría conceder su propio divorcio. En consecuencia, Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, anuló formalmente el primer matrimonio de Enrique en mayo de 1533, lo que significaba que Enrique se podía casar por segunda vez, lo que ya había hecho en secreto unos meses antes. Además, la hija de Enrique con Catalina, la princesa María, nacida en febrero de 1516, fue declarada ilegítima y desheredada. Enrique fue excomulgado por el Papa por sus acciones trascendentales, pero esto fue solo el comienzo. El acta de supremacía del 28 de noviembre de 1534 hizo formalmente al rey inglés jefe de la Iglesia de Inglaterra, lo que significaba que Enrique y todos los monarcas ingleses posteriores solo tenían una autoridad superior, Dios mismo. La siguiente escena de este trascendental drama se produjo en 1536, cuando Enrique presentó al Parlamento un proyecto de ley para abolir todos los monasterios de su reino, y es eso lo que se denominó la disolución de los monasterios. El proyecto de ley fue aprobado, y los bienes de los monasterios comenzaron a ser redistribuidos a la corona y a los partidarios de Enrique. Los abades de Glastonbury, Colchester, Reading y Woburn fueron ahorcados, y así comenzó la Reforma inglesa, que vería cómo el catolicismo daba paso al protestantismo en Inglaterra. Finalmente, Cromwell introdujo las ordenanzas en agosto de 1536, un conjunto de recomendaciones sobre lo que exactamente el clero debería enseñar a sus congregaciones, por ejemplo, cómo explicar mejor los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Dicho todo lo anterior, veamos ahora con más detenimiento las causas de la peregrinación.
Es probable que Enrique VIII estuviera muy satisfecho con su hábil forma de esquivar la autoridad papal y muchos de sus nobles estaban igual de contentos con apropiarse de las tierras y riquezas de la Iglesia. Además, muchos plebeyos también estaban muy contentos de ver marcharse a aquellos sacerdotes y monjes rapaces y corruptos que habían asolado sus pueblos. Sin embargo, los monasterios, en particular, habían sido una parte integral de las comunidades locales durante siglos, dando limosna a los pobres, educación a los niños pequeños, proporcionando empleo y dando orientación espiritual. Por lo tanto, había mucha otra gente a la que no le gustaba que el rey cerrara algunos monasterios, y sus planes eran de cerrar muchos más. Esto ocurría especialmente en el norte de Inglaterra, donde había una gran concentración de monasterios. El primero y más importante de los críticos del rey era el respetado ex canciller de Enrique, Sir Thomas More, que no estaba de acuerdo con el divorcio real ni con el acta de supremacía. More fue ejecutado por sus convicciones en julio de 1535, pero aún quedaban muchas personas con ideas afines y estas fueron las fundadoras de la Peregrinación de la Gracia, la rebelión más seria en Inglaterra desde la infame revuelta de los campesinos de 1381. El movimiento de protesta elaboró una lista de importantes demandas a su rey, con la esperanza de revertir los preocupantes cambios en la vida parroquial tradicional. Los principales objetivos de la Peregrinación de Gracia eran los siguientes: restaurar las relaciones entre el papado e Inglaterra, restaurar los monasterios y evitar más cierres, restaurar a la princesa María como heredera del rey, eliminar a los plebeyos del círculo de ministros del rey, especialmente a Cromwell, eliminar a dos de los principales arquitectos de la Reforma, el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, y a Hugh Latimer, obispo de Worcester, derogar el Estatuto de Usos de 1536, el cual era un impuesto sobre las tierras heredadas, y asegurar una mejor representación política de los condados del norte. Los rebeldes, que se llamaban a sí mismos peregrinos, no querían reemplazar a su rey, sino que lo consideraban mal guiado por consejeros corruptos, en su mayoría advenedizos sociales o ricos nobles del sur, que solo querían saquear el norte de Inglaterra, para su propio beneficio a corto plazo. Esta situación volátil se veía empeorada por el hecho de que las cosechas de 1535 y 1536 fueron pobres, por el aumento constante de las rentas y por la política de cercamiento de tierras, mediante la cual se tomaban tierras públicas de caza y pesca para uso privado de los ricos. El primer problema, la revuelta de Lincolnshire, comenzó en Laud, en dicha región, en octubre de 1536, cuando una procesión ordinaria de la iglesia se convirtió en una marcha de protesta masiva. Los miembros de la base se unieron al movimiento después de que corrieran rumores persistentes por el norte de Inglaterra de que, tras el cierre de los monasterios, las iglesias parroquiales serían las siguientes en la lista de objetivos del rey. Se temía que el rey, como mínimo, saqueara las iglesias por sus objetos de valor, como las cruces de oro. Los comerciantes, por su parte, temían que las ferias locales celebradas para festejar los días de los santos fueran reprimidas. Incluso se rumoreaba que los bautismos, los matrimonios y los entierros recibirían un nuevo impuesto. Los comisionados del gobierno ya habían visitado el norte para evaluar lo que se podía confiscar y si se cumplían las ordenanzas de Cromwell. Los rebeldes empezaron por abrir algunos de los monasterios cerrados. Esto fue bien visto por muchos plebeyos que obtuvieron empleo y recibieron caridad. Enrique respondió enviando un ejército para hacer frente a los manifestantes en Lincoln, que se dispersaron el 18 de octubre. Sin embargo, la noticia de la protesta se difundió y se agravó en las ciudades de York y Pontefract, donde se tomó el castillo. Los manifestantes se reunieron bajo su estandarte, las 5 llagas de Cristo, y se autodenominaron la Peregrinación de Gracia por el bien común. Los integrantes prestaron el siguiente juramento de fidelidad a la causa: llevar ante vosotros la cruz de Cristo y la fe de vuestro corazón, para la restitución de su iglesia y la supresión de las opiniones de los herejes. El líder de este grupo era el abogado de Yorkshire, Robert Aske. Tanto York como Pontefract fueron tomadas y Aske formó un consejo que creó la lista de demandas mencionadas anteriormente, conocidas en conjunto como los Artículos de Pontefract. Aske contaba con el apoyo de muchos de los miembros de la alta burguesía local, pero incluso logró persuadir a figuras como Lord Darcy para que se unieran a la causa, y fue él quien cedió el castillo de Pontefract a los rebeldes.
Darcy luego afirmó que había querido infiltrarse entre los manifestantes para servir mejor a los intereses del rey. Otras familias nobles que simpatizaron con la revuelta fueron los Nevilles, los Dacres y los Percys. Ver el fin de las nuevas leyes del Estatuto de los Usos, que gravaban las tierras heredadas, fue otro factor de motivación para la alta burguesía local. También hubo apoyo material de figuras como Eustace Chapuis, embajador imperial en Inglaterra. Ahora, con una cantidad cada vez mayor de manifestantes organizados eficazmente en cuerpos locales dirigidos por capitanes en los que participaban tanto nobles como plebeyos, y con la propagación de las revueltas que ahora llegaban a Lancashire y Cumbria, todo el movimiento se había convertido en una especie de cruzada y en algo muy peligroso para Enrique VIII. El rey respondió enfáticamente enviando un segundo ejército al norte, esta vez compuesto por 8.000 personas y dirigido por Thomas Howard, el duque de Norfolk. El duque, católico acérrimo y rival de Thomas Cromwell, fue una elección inteligente por parte de Enrique. Para estar absolutamente seguro de un resultado favorable, Enrique también envió una flota de 10 barcos al norte de Inglaterra como respaldo. De manera crucial, los grandes condes norteños de Northumberland, Westmoreland, Cumberland, Derby y Shrewsbury permanecieron leales al rey, aunque algunos hubieran dudado inicialmente. Norfolk se reunió con los manifestantes mientras marchaban hacia Doncaster. El 6 de diciembre de 1536, receloso de la gran cantidad de rebeldes a los que se enfrentaba, quizás hasta 40.000, muchos de ellos armados, el duque ofreció una amnistía general y el establecimiento de un nuevo Consejo Ampliado del Norte, con sede en York, para representar mejor sus quejas. Hasta que este parlamento estuviera en sesión, el cierre de los monasterios y la confiscación de sus riquezas debían quedar en suspenso. En una carta de Norfolk a Enrique queda claro que todo esto no era más que una táctica para sofocar la rebelión. El duque le escribió al rey estas palabras: «Le ruego que se tome a bien cualquier promesa que haga a los rebeldes, porque seguramente no cumpliré ninguna». Los manifestantes pensaron que habían ganado concesiones significativas, por lo que se retiraron y se dispersaron el 8 de diciembre, en lo que fue una sabia decisión. Luego se supo que el consejo había disuadido al rey de abstenerse de ejecutar a los líderes de inmediato. Enrique, quizás ahora más cauto, seguía decidido a continuar con sus reformas religiosas de manera implacable y, para evitar futuros disturbios, decidió que se acorralara y ahorcara al abad y los monjes de la abadía de Soli, ya que creía que habían sido ellos los que habían provocado el problema inicial. El rey recibió amablemente a Robert Aske en la corte, pero Enrique, que seguía siendo un monarca medieval, estaba indignado en privado porque sus súbditos cuestionaran su política, fuera cual fuera. Por desgracia, en enero de 1537 estalló otra rebelión, también en Yorkshire. Enrique, cada vez más receloso de la frecuencia de estos problemas, trató con brutalidad este tercer brote de descontento y decidió dar un escarmiento a los líderes de la peregrinación de la gracia, entre los que se encontraban Aske, Lord Darcy, los abades de Whalley, Kirkstead y Jervo, el exabad de la abadía de Fountain, y varios miembros destacados de las familias Percy y Neville. En consecuencia, más de 200 personas fueron arrestadas, sometidas a un simulacro de juicio y luego ejecutadas en junio de 1537. La cabeza de Darcy se colocó en una pica en el puente de Londres, mientras que el cuerpo de Aske y varios otros rebeldes fueron colgados con cadenas de los muros del castillo de York, como una fuerte advertencia para los demás. Mientras tanto, el Consejo Privado del Rey redujo los cercamientos ilegales de tierras y se reformó el Consejo del Norte, lo que no solo dio a los habitantes de los condados septentrionales una sensación de representación política más cercana, sino que también permitió a Enrique vigilar más de cerca esa parte de su reino, para evitar otras rebeliones que pudieran perturbar su gobierno. Ahora, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿cuán amenazante fue la peregrinación de gracia para Enrique VIII? El rey de hecho trató de interpretar el movimiento como una rebelión menor, en una de las áreas más periféricas de su reino. Pocos, si es que alguien, se habrían atrevido a contradecir al rey, especialmente porque Enrique había aplastado la rebelión. Sin embargo, muchos historiadores ahora consideran que la rebelión fue la mayor amenaza interna que tuvo que enfrentar ese rey durante su reinado. Basan su juicio sobre la base de que hubiera sido muy difícil para Enrique reunir un ejército lo suficientemente grande como para luchar contra los 40.000 hombres que se alzaron contra su gobierno.
Tampoco hay evidencia de que el rey tuviera a alguien capaz de manejar una fuerza militar tan grande, incluso si hubiera podido reunir a tantos hombres. También se acepta que la ira no era solo un coto del norte. Si los rebeldes hubieran marchado hacia el sur, es casi seguro que otros se habrían unido a ellos. Por lo tanto, a medida que los rebeldes marchaban hacia el sur, es posible que su número haya aumentado considerablemente. También existía el temor real de que una nación extranjera usara la perturbación que los rebeldes habrían causado para atacar Inglaterra en el sur. Con el ejército de Enrique enfrentado a los rebeldes, habría sido poco para detener un desembarco en la costa de Kent o en Sussex. Si el Papa denunciara a Enrique e instara a todos los católicos a ayudar a los rebeldes, la posición del rey inglés habría sido aún más débil. Nada de lo anterior sucedió, ya que los rebeldes aceptaron el plan de paz propuesto por el rey. También se debe dar crédito al monarca por la forma en que manejó a los representantes de los rebeldes mientras estaban en Londres. Su táctica dilatoria funcionó. Irónicamente, desde una posición de gran debilidad potencial, Enrique salió de la peregrinación de Gracia en una posición más fuerte. Los rebeldes fueron derrotados y cualquiera que pensara en involucrarse en algo similar sabría las consecuencias. La derrota de los rebeldes simplemente mostró a la población que el rey tenía el poder real, y no es coincidencia que el mayor impacto de la reforma contra los monasterios ocurriera después de la peregrinación de Gracia entre 1538 y 1540. Fue casi como si la victoria contra Robert Aske y sus seguidores estimulara a Enrique VIII para seguir adelante con sus cambios, porque fue exactamente lo que este rey hizo. Mientras existía el ejército rebelde, le presentaron al rey un problema importante. La derrota de ese mismo ejército le dio a Enrique la libertad de seguir adelante con lo que quería lograr. Resumiendo, en algunos aspectos, la peregrinación de Gracia fue un éxito. Esto se debe al hecho de que atrajo la atención del rey, como pretendía. También se puede inferir que inicialmente representaba una amenaza para el monarca, ya que sintió la necesidad de tomar la acción de engañar a Aske para que le diera los nombres de los rebeldes y así eventualmente pudiera controlarlos y finalmente sentenciarlos a muerte, a pesar de prometerles el perdón. Esto muestra que Enrique VIII no pudo sofocar físicamente la rebelión, por lo que tuvo que lidiar con ella políticamente, lo que demuestra que fue un éxito en el hecho de que representaba una amenaza para el rey. Además, se puede ver que es un éxito debido a la gran cantidad de apoyo que obtuvo. Mientras los rebeldes marchaban por Yorkshire, el número de rebeldes aumentó a 40.000, ya que atrajo la atención de personas de Durham, Northumberland y Lancashire. Esto puede verse como un éxito, ya que demuestra que la causa tenía mucho apoyo público y, por lo tanto, muestra que los problemas planteados se extendieron entre la población, lo que probablemente era el objetivo de los rebeldes, ya que querían llamar la atención sobre su causa. También se le prestó atención políticamente, ya que los principales líderes de la rebelión se reunieron para elaborar los 24 artículos a los que incorporaron sus creencias religiosas. Aunque es posible que esto no se haya probado, lo que evidentemente puede percibirse como un fracaso, muestra que el gobierno se vio obligado a prestar atención a los rebeldes, lo que habría sido un objetivo del levantamiento en sí. Sin embargo, la peregrinación de Gracia fue generalmente un fracaso. La evidencia más obvia de esto es que los principales líderes fueron engañados por Enrique. Aske fue engañado haciéndole creer que estaba proporcionando los nombres de los rebeldes para hacerlos responsables, cuando en realidad se usó como una lista de referencia para que el gobierno supiera a quién arrestar y ejecutar. Los rebeldes no recibieron el indulto prometido, fueron enviados a jurados injustos en Yorkshire, que los procesaron y llevaron a su ejecución en Londres. Evidentemente, la peregrinación de Gracia no fue un éxito, ya que finalmente la monarquía sofocó a los rebeldes, incluido el principal líder, Robert Aske. Otro fracaso fue que sus demandas no fueron implementadas en la legislación. Crearon una lista de demandas, 24 artículos, y el rey dijo que revisaría los artículos y que el parlamento los discutiría, pero esto no sucedió. Como no se cumplieron sus demandas, el punto principal de la rebelión, se puede concluir que la peregrinación de Gracia no fue un éxito, a pesar de que hubo victorias menores dentro de la peregrinación misma. En total, fueron ejecutadas unas 216 personas, aunque no se llevaron todos los registros de las ejecuciones.
Entre 1538 y 1540, grupos de comisiones reales recorrieron el país y exigieron que los monjes restantes entregaran sus tierras y bienes. Algunos no lo hicieron, y todos fueron ejecutados. Para 1540, todos menos 7 de los monasterios habían desaparecido. Para 1547, 2/3 de las tierras monásticas habían sido enajenadas, y sus edificios y tierras se vendieron en el mercado a las clases de personas que podían pagarlos, o se distribuyeron a los patriotas locales. En cuanto a por qué la peregrinación de Gracia fracasó tan estrepitosamente, las investigadoras Madeleine Hope Dodds y Ruth Dodds argumentan que hubo 4 razones principales. Los líderes tenían la impresión de que Enrique era un sensualista débil y bondadoso al que Cromwell había desviado del camino. Todos estaban equivocados, o al menos equivocados al comprender la fuerza y la persistencia de la influencia de Cromwell. Recordemos que este hombre fue ejecutado por Enrique en 1540. Entre los rebeldes no había líderes con energía o fuerza de voluntad invencibles. Robert Aske era el más apasionado, pero si no podía convencer al rey de que aceptara sus demandas, la única alternativa era derrocar a Enrique, algo que posiblemente no podrían lograr por su cuenta. El conflicto entre los intereses de los señores, alquileres más altos y salarios más bajos, y los de los plebeyos, alquileres más bajos y salarios más altos, no se podía conciliar, y los plebeyos que componían el número de las fuerzas desconfiaban de los señores que los dirigían a ellos. El único poder unificador posible habría sido la Iglesia, ya sea el Papa o el clero inglés. Pero ninguno de los dos apoyó el levantamiento en ningún sentido real. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre la rebelión conocida como la Peregrinación de Gracia. Espero que les haya gustado y les agradezco de antemano todos sus comentarios. Háganme saber si conocen de otros levantamientos armados contra el gobierno de algún otro rey o reina Tudor que quisieran que tratara en un próximo video. Les recuerdo también que si desean ayudar a mantener el canal activo, consideren convertirse en mecenas del proyecto en la página de Patreon. El enlace lo comparto en la descripción de este video. Como mecenas, ustedes tendrán acceso exclusivo a material extra, podrán recibir saludos personalizados, prioridad sobre sus peticiones de temas de videos, y otras ventajas más. Sin más, les deseo tengan un buen día y hasta pronto.